Y amigos, cuento en este momento, apartó para nosotros unos 10 minutos el doctor Guillermo Rodríguez Navarrete, quien es nutricionista conocido en las redes sociales como Nutri Guillermo. Tiene una comunidad de seguidores que ronda los 2.8 millones de seguidores, algo así. No sé si conjugándolo con todas las redes sociales. Bienvenido, ¿cómo está? Un placer, mi estimado. ¿Cómo está? Muy bien, excelente, gracias. Vamos a ir al grano, aunque usted no es dermatólogo, pero vamos a ir rápido porque el tiempo corre. El tema del flúor en el agua en el estado de la Florida y a nivel nacional. La EPA, que es la agencia ambientalista de los Estados Unidos o para temas ambientales, quiere regular y disminuir una vez más el flúor en el agua. Científicamente, ¿cuáles son los efectos del flúor en el organismo? Porque yo sé que los dentistas se oponen porque dicen que tiene que estar en la pasta dental. ¿Qué piensa usted? Yo creo que está de sobra demostrado el efecto negativo que tiene el flúor en el agua. Nunca debimos haber fluorado el agua y cada minuto que pasa sin prohibir la fluoración del agua es un abuso y una temeridad para la población porque realmente no lo necesitamos, número uno, y número dos, es tóxico para algunas personas y está de sobra demostrado. Así que ojalá se termine retirando, así como Robert Kennedy Jr. ha dicho que es su postura y su deseo. Hablando de Robert F. Kennedy Jr., si usted fuera parte del equipo del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que es el que dirige Robert F. Kennedy Jr., ¿qué medidas urgentes usted sugeriría al gobierno de los Estados Unidos para que se adopten en todo el país como sus prioridades? Número uno, investigar realmente las vacunas de uso humano, porque es algo que no se ha hecho hasta la fecha, aunque a algunos les sorprenda, y todos pensemos y creyamos eso que nos han dicho de que son los fármacos o los tratamientos más probados de la historia. Eso no es cierto, y cuesta entender y cuesta creer que las vacunas que se usan durante los primeros 6 meses no han sido testadas correctamente en humanos y por lo tanto no pueden admitir ni demostrar que sean seguras. Lo que dice el secretario Kennedy es, con toda la razón del mundo, que estamos ante una epidemia de enfermedades infantiles que nunca vimos en el pasado y que algo tiene que estar causándolo. Y es muy, muy probable, extremadamente probable, que las vacunas sean grandes culpables de eso. Y durante mucho tiempo ha sido un tabú, especialmente en el campo médico, enfrentarse a eso. Y lamentablemente, como los pediatras cobran por ponerlas, pues para ellos también es un tabú, porque es muy difícil que tú entiendas algo cuando tu cheque mensual depende de no entenderlo. Claro. Así que una de las principales cosas que yo haría sería someter a esas vacunas a los estudios que la ciencia requiere para que nosotros sigamos exponiendo a nuestros hijos a esas vacunas. El flúor sería otra de esas cosas. Los aceites vegetales, otro de los targets de Robert Kennedy Jr., serían otra de las cosas que pondría en la mira y, por supuesto, haría un plan nacional para retirar los aceites vegetales, esos llamados seed oils, del 99% de los restaurantes de Estados Unidos, que son los que lo usan, y que es lo que hace que la comida o comer fuera de casa sea tan inflamatorio y tan malo para la salud, porque todos los restaurantes usan esos aceites vegetales extremadamente procesados. Pero doctor, aquí quisiera hacer una parte, porque incluso asociaciones médicas que tienen que ver con el corazón, por lo menos aparece eso en los comerciales, tienen puesto su aprobación en las botellas de estos aceites vegetales. Bueno, porque lamentablemente han aceptado dinero de esa industria durante mucho tiempo, y eso es un hecho ya también demostrado, por ese apoyo. Lamentablemente en este país las guías alimentarias las decide y las propone la USDA, que es el Departamento de Agricultura, con lo cual la gente que fabrica comida es la que te dice qué comer o lo que es saludable o no, y ahí hay un conflicto de interés enorme. O sea, los que fabrican la comida no son los que te deberían decir lo que debes comer, ¿no? Porque obviamente están en mitad de ese conflicto de interés. Claro, claro. Y durante mucho tiempo, tanto Unilever, con Crispo, marcas de aceites de semillas, han estado pues patrocinando congresos y patrocinando
esas asociaciones médicas, que el mismo John Ioannidis, que es el científico más prolífico de la historia, en un statement que hizo muy famoso, dijo que la medicina basada en evidencia había sido secuestrada justamente por estas industrias y que la mayoría de los estudios que veíamos ahí fuera y esos statements de esas organizaciones de profesionales eran falsos. ¿Y no cuán grave, doctor, es este carácter inflamatorio de estos aceites? Porque hay quien dice, bueno, sí, es inflamatorio, pero yo sigo vivo, lo como todos los días. ¿Cuán grave es esto realmente? Bueno, hay un estudio de la Universidad de Tufts que demuestra y explica muy bien que el 93.6 de los americanos tiene mala salud cardiometabólica, lo que significa que solo 7 de cada 100 americanos tienen buena salud cardiometabólica, lo cual es una tragedia en sí mismo, ¿no? Porque toda esa gente que dice, pues yo estoy bien o estoy vivo, pues sí, puede estar vivo, pero ¿por cuánto tiempo? Es lo que tienes que preguntarte. La cuestión no es estar vivo, la cuestión es tener una vida que merezca la pena y vivir todos los días aprovechando tu máximo potencial y llegar a viejo con salud y poder llevar a tus nietos al parque en vez de que tus nietos te lleven a ti. Claro. Y ese debe ser el objetivo de todo el mundo, y para eso hay que tener los ojos bien abiertos, porque hay gente ahí fuera cuyo objetivo e interés es ganar dinero y no que tú conozcas a tus nietos. Yo no conozco un solo gobierno que tenga políticas orientadas en que la gente llegue a 100 años. Primero, porque es muy caro para cualquier gobierno, y te lo dice alguien que ha trabajado con el gobierno mucho tiempo y que probablemente trabaje con este que tú mencionas. Con esta administración es algo común a todos los países del planeta, y las empresas no cobran o no ganan o no cotizan más en bolsa porque tú estés gordo, flaco, vivo, muerto, más sano o menos. Simplemente cotizan por vender más, y para vender más tienen que incluir esos aceites vegetales porque son baratos, y además azúcar y harina. Con lo cual, azúcar, harina y aceites vegetales son las 3 cosas que la industria de la comida ha usado y abusado durante las últimas décadas, que ha inundado nuestros supermercados de comida ultraprocesada, y el consumo de esa comida ultraprocesada es lo que ha traído la epidemia que ahora sufre Estados Unidos de enfermedades crónicas no contagiosas. ¿Usted ha dicho que lo van a llamar de esta administración para trabajar con ellos? Lo dijo usted, yo sí. capto solamente. No es algo que deba decir hasta que no sea un hecho, pero debo decirte que está en el proceso. O sea que me ha dado la primicia, tal vez sin querer. Usted también ha sido muy perspicaz a la hora de usarlo. Es mi trabajo, es mi trabajo. Gracias. ¿Existe alguna conspiración que se sepa entre la industria farmacéutica, la industria de los alimentos? Bueno, ¿cómo se llama el organismo que regula eso hacia la población? La FDA. ¿Qué significa? Comida, Food and Drugs Administration o Agency. Luego, no es una conspiración que van de la mano. La propia agencia te está diciendo que se regulan juntas, con lo cual no es de sorprender que las mismas empresas que son dueñas de una sean dueñas de otra, que las mismas puertas giratorias que hay a la hora de meter a su propia gente en los organismos de poder que toman las decisiones afecten a una y a otra. Cualquiera que quiera ver hoy día que es una conspiración pensar que estén haciendo comida para enfermarnos y medicamentos para tratarnos de esa enfermedad para siempre, claro. Cualquiera que piense que eso es una conspiración de los que lo proponemos y sabemos que es cierto, no sabe en qué mundo vive, o le hace falta darse un paseo por esas organizaciones y ver que efectivamente no es ninguna conspiración. Eventualmente eso tendría que cambiar bajo esta administración de Robert F. Kennedy Jr. y en consecuencia bajo la administración de Trump, porque si no, no tiene sentido. Eso es lo que todos esperamos, y eso es lo que nos tiene felices, porque vemos que tenemos una ventana de 4 años en la que podemos cambiar pues todo lo que se ha hecho mal en los últimos 40. Y eso, claro, que no se esperaba ahora por esas diosidencias que se han dado en el último año, pues ahora resulta que hay un hombre con el coraje suficiente de querer cambiarlo. ¿Lo va a cambiar? No lo sabemos, pero tiene el coraje de querer cambiarlo, y es muy bueno que el presidente Trump le haya reconocido eso, lo haya aceptado en su gabinete, lo haya puesto ahí a la cabeza del HHS. Y te digo que no es solo
él y su equipo. La gente está deseosa de que él pueda cambiar eso. Sí. Yo estuve en su confirmación en el Senado. Estábamos en una sala donde solo cabían 100 personas, donde estaban todos los senadores haciéndole preguntas y acribillándolo como nunca se había visto antes, con una agresividad pasmosa. Imagínate de dónde viene el interés de que esos senadores, sobre todo los demócratas, sí, lo atacaran de esa forma. Ahora se sabe todo el dinero que ellos reciben de la industria farmacéutica, con lo cual eso explica el enfado y la rabia con la que criticaban a Kennedy. Lo que quiero decirte es que ese día en el Senado, solo 100 tuvimos la suerte de estar allí dentro. Fuera, con un frío de muerte, había 2.500 personas haciendo una línea esperando poder entrar, ni siquiera a la sala donde estaba dándose la confirmación, sino claro, alguna de las salas que el Senado acondicionó con televisiones para simplemente estar allí apoyándolo. La gente que trabaja en el Senado nos dijo que nunca antes en la historia del Senado se había dado una situación en la que 2.500 personas asistieran a una sesión de confirmación que ni siquiera era definitiva. O sea, eran una sesión de confirmación de un proceso que iba a tardar 15 días en claro, darse. Y sin embargo la gente estaba allí apoyando. ¿Por qué? Porque tienen fe. ¿Fe en qué? En el cambio. ¿Y por qué quieren el cambio? Porque están cansados de ver la impunidad con la que esas industrias han enfermado y siguen enfermando a la población. Si nosotros ahora no nos levantamos contra eso y no somos lo suficientemente valientes como para enfrentar eso, el mundo que le vamos a dejar a nuestros niños es un mundo de enfermedad y muerte prematura que ellos no merecen. es cierto. Me preguntan a través de la mensajería de texto si el aceite vegetal es inflamatorio y perjudica al cuerpo humano. Gente que durante el día está completamente cansada, muchos gases, inflamación en los órganos. ¿Qué aceite se debe usar para cocinar? Los aceites más saludables son los de origen animal. La grasa de vaca, lo que aquí en Estados Unidos se llama beef tallow, la grasa de puerco, que es lo que se llama lard, Sí, la mantequilla, todo lo que durante mucho tiempo ha tenido mala fama, resulta que son las grasas con las que el ser humano ha cocinado toda la bendita vida de Dios y a las que ahora estamos volviendo. Una de las principales aportaciones de Kennedy en estos meses de estar ahí es conseguir que muchos restaurantes cambien su aceite a beef tallow, que era como siempre fue. claro, McDonald's, al principio de los tiempos, freía las patatas, los fries, con beef tallow. Luego cambiaron a canola y luego se fueron haciendo más inflamatorios. Pero cambiar a esa grasa de origen animal sería la solución. Y si uno quiere saber qué grasas de origen vegetal pueden usarse en cocina sin ser demasiado o sin ser inflamatorias, yo te diría aceite de oliva, aceite de coco y quizá también el de macadamia, que es menos común, claro. pero ya está diciendo, aquí estoy yo. Pero el de oliva y el de coco están en todos lados Sí. y son muy saludables. El tema de los alimentos manipulados genéticamente, ya sea, por ejemplo, las papas que se consumen en McDonald's u otros alimentos, las mismas bananas que también son manipuladas, ¿esto afecta mucho el organismo? ¿Es un verdadero problema que habría que solucionar? Pues el verdadero problema es tener que responderte no sabemos. Porque realmente no saber ya es un problema, ¿no? ¿Qué es lo que uno sabe que sienta bien? Lo que la naturaleza hace y el ser humano ha comido durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que uno no sabe? Pues lo que el ser humano no ha comido durante mucho tiempo, como por ejemplo, no sé, el tofu, que tiene fama saludable. Pues yo no creo que el Estados Unidos haya comido tofu nunca hasta ahora. La soja, igual. No sé, hasta cosas que son supuestamente saludables. Un açaí bowl, que hay muchos sitios por ahí que uno se compra un bowl de esos. Como tú bien decías, hay alimentos que hemos modificado, como la banana, como otros que hemos hecho más grandes, le hemos quitado las semillas, hemos hecho la pulpa más grande también para que sea más dulce, y todas esas cosas hacen que aunque parezca el mismo alimento, no lo sea. Cuando nosotros hablamos del pan, se sigue llamando pan, pero Claro. no es el mismo alimento que comió Jesucristo en la última cena, porque no es el mismo grano, no son los mismos procesos, no es la misma masa madre, y eso es un problema porque aunque lo llamamos igual, pues no se llama igual. Si yo pongo a alguien con su mismo nombre a dirigir este programa mañana, no va a ser lo mismo, porque aunque se llame igual, no es usted. Claro. Y eso es un problema. Claro, ¿cómo usted combina la nutrición moderna con lo que serían las dietas ancestrales? Yo sé que usted es partidario de la carne, porque lo he visto, sin embargo,
hay quien se refiere a estudios que dicen que la carne puede provocar cáncer de colon. Explíquenos eso. Cualquiera que defienda que la cáncer puede provocar cáncer de colon no tiene la más remota idea de cómo funciona el cuerpo humano, porque la carne no llega al colon. La carne se absorbe a nivel intestinal. Lo que llega al colon es todo lo que tiene fibra y todo lo que no es fácilmente absorbible a nivel intestinal. Pero usted sí ha escuchado esos estudios, ¿verdad? Que dicen eso. Claro que sí, pero todos son estudios, primero basados en asociación, que no implica causalidad, y luego basados en cuestionarios. ¿Qué significa un estudio basado en cuestionarios? Un estudio donde yo te pregunto, oiga, ¿usted cuántas hamburguesas come a la semana? Ok, ¿y cuántos perros calientes? Ok, ahora yo agarro de 15,000 personas que han hecho esos cuestionarios y yo agarro todos los que dijeron que comieron muchas hamburguesas y todos los que dijeron que comieron muchos perros calientes, le hago un análisis para ver sus problemas de colon y se ve que tienen un 1.8 más de cáncer de colon. Primero lo que hacen, la estrategia que hacen para mentirte con esos estudios es confundir el riesgo absoluto con el relativo, ¿no? Entonces ellos te dicen, ok, tienen un 18% más de cáncer de colon. Fantástico, ya te echaron la primera mentira. ¿Dónde está la segunda mentira? Esa gente está considerando las hamburguesas y perros calientes como carne. Y te están diciendo la carne causa cáncer de colon porque esa gente comió hamburguesa y perros calientes. Pero no hay que ser muy inteligente. Vas a ver que el que se come una hamburguesa no se está comiendo un tenderloin. Se está comiendo una carne procesada con un bollo de pan más grande que el pedazo de carne, un refresco, una papa frita en aceite de ese del que hemos hablado antes, que habría que rezar para no tenerse en el plato, y además un postre con salsa de sabe Dios. Con lo cual, tú le estás echando la culpa a la hamburguesa o al perro o a la salchicha del perro caliente cuando te están metiendo pan, que eso sí llega al colon, te están metiendo las papas, que eso sí llega al colon, te están metiendo el refresco, que eso también afecta a nivel de microbioma, y encima tú le vas a echar la culpa al pobre pedacito de carne que había en el combo ese de $15 que te metiste en el cuerpo. Y sin embargo el estudio considera que esa asociación, gente que come hamburguesas con la carne produce cáncer de colon, se puede hacer, pero eso es a lo que se refería John Ioannidis, como te decía antes, cuando decía que la medicina basada en evidencia ha sido hackeada y que la mayoría de los estudios son falsos porque ellos hacen las asociaciones que les da la gana para demostrarte cosas que les da la gana. La carne no causa cáncer de colon, nunca lo causó y nunca lo causará, porque la carne es un alimento ancestral, el único al que el ser humano no es alérgico. El resto de alimentos sobre la faz de la Tierra, mencióname un alimento y yo te traigo a un alérgico. Pero la alergia a la carne no existe porque es el alimento primario y básico del ser humano y el único con el que podríamos vivir eternamente si solo comemos ese. Con el resto moriríamos porque nos faltarían cosas. Claro. La carne es un gran alimento y todo el que vaya en contra de la carne tiene una agenda detrás o es un ignorante del tamaño de la Catedral de Notre Dame. Y eso hay que defenderlo porque es soberanía alimentaria nuestra. Y estamos perdiendo tantos alimentos que nuestros abuelos consumían. Los riñones, el hígado, las vísceras, tantas cosas que nuestros abuelos consumían y que nosotros ya no tenemos costumbre ni de comerlo ni de cocinarlo, que si además nos hacen perder la carne, Dios nos coja confesados. Y no hay mucha gente ahí fuera que quiera asumir el papel que tengo yo de ponerme en ese campo de batalla a defender un alimento que es nuestro y que debe seguir siendo nuestro. Claro, y además hay muchas agendas ambientalistas también en torno a limitar y a eliminar el uso de la carne. Ya tengo que irme a la pausa y finalizar el segmento, lamentablemente. Me gustaría que esto existiera, esta conversación con usted en otro momento, y usted también está en medio de una conferencia. Le agradezco mucho de su tiempo. Gracias. Con muchísimo gusto. Un placer. Claro que sí.